¡Hola, mis queridos tiburones! Mi nuera susurró mientras me empujaba del yate. Mi hijo David solo se quedó allí sonriendo. Su plan era quedarse con toda mi fortuna de 54,000 millones de pesos. Pero cuando regresaron a casa esa noche, yo ya estaba sentada en mi sillón favorito con un regalo muy especial esperándolos. Si me están escuchando, no olviden suscribirse y decirme desde dónde lo hacen. Pero déjenme retroceder un poco para contarles cómo una mañana de martes perfectamente normal me llevó a caer en picada hacia el Golfo de México. Debí haberlo visto venir, lo sé, pero a mis 67 años todavía creía que la familia significaba algo, que la sangre era más espesa que el agua de mar. Esa mañana había empezado de maravilla. David me había llamado personalmente, sin pasar por su asistente, lo cual debió ser mi primera señal de alerta. Me invitó a lo que él llamó un crucero de celebración en su nuevo yate, Zen. Mamá, queremos brindar por tu recuperación después de la cirugía, me dijo. Su voz sonaba tan cálida que la confundí con afecto genuino. Seríamos solo nosotros tres, como una familia de verdad. Llevaba 6 semanas recuperándome de mi cirugía de cadera y sinceramente estaba desesperada por cualquier señal de que mi hijo y su esposa, Vanessa, todavía me querían en sus vidas. Desde que mi esposo, Roberto, murió hace 2 años, dejándome su fortuna del imperio tecnológico, las cosas se habían sentido diferentes entre nosotros, más frías. Así que me vestí con cuidado esa mañana, con mi vestido azul marino, el que Roberto siempre decía que resaltaba mis ojos, y tomé un taxi a la marina de Boca del Río. El yate era increíble. Una embarcación blanca y reluciente que seguro costó más de lo que vale la casa de la mayoría de la gente. David me recibió en el muelle, con un abrazo que se sintió falso, mientras Vanessa observaba desde la cubierta, su sonrisa afilada como un cristal roto. ¿Verdad que es hermoso?, preguntó David, señalando el barco. 12 metros de puro lujo. Estamos pensando llevarlo al Caribe el próximo mes. Lo que no me dijo era que lo habían comprado con los 54 millones de pesos que les había dado el año anterior para que los invirtieran en la firma de consultoría de David, un dinero que ahora empezaba a sospechar que nunca había llegado a ninguna cuenta de negocios. La primera hora fue bastante agradable. Navegamos en aguas tranquilas, con la costa veracruzana haciéndose más pequeña detrás de nosotros. Vanessa sirvió mimosas y habló sobre sus planes de remodelar la casa, mi antigua casa, que yo les había cedido después de la muerte de Roberto, porque pensé que mudarme al condominio sería más sencillo. Pero entonces David empezó a hacer preguntas, al principio casuales, sobre mi testamento, sobre los acuerdos del fideicomiso, sobre si había pensado en hacer cambios para simplificarles las cosas. Es que el trámite sucesorio puede ser tan complicado, mamá, dijo, rellenando mi copa de champaña con un entusiasmo un poco exagerado. Solo queremos asegurarnos de que todo quede resuelto. Fue en ese momento que noté a Vanessa grabándome con su teléfono. No lo hacía abiertamente, sino que lo sostenía en un ángulo mientras fingía tomarse selfies, filmándome mientras yo bebía, mientras hablaba de mis asuntos financieros. Estaban armando algún tipo de evidencia. Las piezas encajaron con una claridad terrible. La cirugía que había tenido, ellos habían insistido en manejar todo el papeleo después. Los documentos de poder notarial que me llevaron al hospital afirmando que eran solo temporales, solo para ayudarlos a pagar las cuentas mientras yo me recuperaba. La forma en que mi asesor financiero había dejado de regresarme las llamadas. David, dije con cuidado, dejando mi copa sobre la mesa.
Quiero que regresemos a la orilla ahora mismo. Fue entonces cuando su máscara se cayó por completo. Me temo que eso no va a suceder, mamá. Su voz era diferente ahora, más dura. Mira, necesitamos tener una conversación sobre tu salud, sobre tus problemas de memoria. ¿Problemas de memoria? Mi mente estaba más lúcida que la de ellos dos juntos. Has estado mostrando signos de demencia, agregó Vanessa acercándose. Tenemos pruebas de ello. Los médicos están de acuerdo en que ya no eres capaz de manejar tus asuntos financieros. Eso es absurdo. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de lo cuidadosamente que habían orquestado todo. El yate estaba a kilómetros de la orilla. No se veía ninguna otra embarcación. Solo nosotros tres. El océano y su plan para, o bien, convencerme de firmarles todo, o... Mamá, estamos tratando de ayudarte, dijo David. Pero sus ojos estaban fríos como el hielo. ¿Podemos hacerlo por las buenas o por las malas? Me levanté lentamente. Mi cadera aún me dolía, pero mi mente estaba perfectamente clara. ¿Y si me niego? Fue entonces cuando Vanessa sonrió. Sonrió de verdad, por primera vez en todo el día. Bueno, una mujer mayor, con una cirugía reciente, probablemente tomó demasiados analgésicos y se desorientó en el barco. Se encogió de hombros. Los accidentes trágicos ocurren todo el tiempo. Había criado a ese hombre desde que era un bebé. Le había enseñado a andar en bicicleta, pagado su universidad, su boda, su casa. Y ahora él estaba ahí, asintiendo mientras su esposa me amenazaba de muerte. Están locos si creen que se saldrán con la suya. En realidad, mamá, lo hemos pensado muy bien. David sacó una carpeta con documentos. Tu firma aquí transfiriendo todos los activos a nosotros de inmediato para tu propia protección y todos nos vamos a casa felices. Miré los documentos, la cara expectante de mi hijo, el teléfono de Vanessa que seguía grabando. Luego miré el océano, vasto y peligroso, y de algún modo menos aterrador que las dos personas que se suponía que me amaban. Váyanse al infierno, dije. Fue entonces cuando Vanessa se movió detrás de mí y susurró esas palabras sobre los tiburones. El empujón no fue violento, eran demasiado listos para eso. Solo un empujón repentino cuando estaba desequilibrada, mirando hacia el agua. Caí al mar, con mi vestido azul marino y todo, en las frías aguas del Golfo. Cuando toqué el agua, escuché a David gritar, «¡Mamá! ¡Oh, por Dios, mamá!». Pero también escuché la voz de Vanessa, más baja, hablando con alguien por teléfono. Sí, necesitará que presente la solicitud de emergencia el lunes por la mañana. Ella es claramente incompetente. El agua se cerró sobre mi cabeza, y en ese momento tuve problemas más grandes que su traición. Soy una nadadora fuerte. Roberto y yo solíamos hacer vueltas juntos todas las mañanas, pero el frío me paralizó y mi ropa me estaba arrastrando hacia abajo. Me quité los zapatos a patadas y salí a la superficie, jadeando, justo a tiempo para ver el yate alejándose a toda velocidad. Realmente me estaban dejando allí para morir. Fue entonces cuando vi el barco pesquero. El capitán Jacobo Morales era exactamente el tipo de hombre que saltaría a aguas infestadas de tiburones para salvar a una abuela que se ahoga, 60 y tantos, curtido por décadas en el mar y poseedor de la clase de brújula moral que parecía faltar en mi propia familia. «Santo cielo, señora, ¿qué le pasó?», preguntó mientras él y su nieto, Saúl, me subían a bordo de su embarcación pesquera. Yo estaba temblando, sin control. Mis dientes castañeaban,
tan fuerte que apenas podía hablar. Jacobo me envolvió en una manta que olía a sal y a aceite de motor, mientras su nieto encendía el motor. Mi familia, logré decir entre mis dientes que castañeaban. Ellos. Vimos cómo ese yate salió como si lo llevara el diablo, dijo Jacobo con gravedad. Ni siquiera miraron hacia atrás. ¿Qué clase de personas dejan a alguien flotando en medio del océano? Del tipo que hereda 54,000 millones de pesos, si no estoy para impedirlo, pensé. Pero en voz alta solo dije, del tipo que no es realmente familia. Jacobo se comunicó por radio con la Secretaría de Marina, mientras Saúl me envolvía en otra manta. Aquí es la Molly Sue. Tenemos una mujer que sacamos del agua a unos 20 kilómetros al sureste de Boca del Río. Responde, pero necesita atención médica. Espere, dije agarrando el brazo de Jacobo. No les diga que me encontró. Todavía no. Jacobo me miró a la cara con los ojos agudos de alguien que ha visto suficiente en la vida como para reconocer cuando alguien huye de algo más que solo el agua fría. ¿Aún está usted en algún tipo de problema? Sí, pero no del que usted piensa. Tomé una respiración temblorosa. Necesito llegar a la orilla sin que nadie sepa que sobreviví. ¿Puede ayudarme? Aún incertidumbre. Abuelo, no deberíamos... Los deberíamos son cosas graciosas, dijo Jacobo lentamente. A veces hacer lo correcto no se parece a seguir las reglas. Volvió a presionar el botón de la radio. Secretaría de Marina, aquí la Molly Sue. Falsa alarma con el rescate. Resultó ser basura en el agua. Mientras nos dirigíamos a un pequeño muelle privado, Jacobo lo supo. Le conté todo sobre David y Vanessa, sobre el dinero, sobre los documentos que querían que firmara. Jacobo me escuchó sin interrumpir. Su expresión se oscurecía con cada detalle. Así que prefieren ser huérfanos ricos que hijos sin dinero con una madre viva, dijo Jacobo cuando terminé. Aparentemente. Ni esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Estaba oficialmente muerta, o al menos eso era lo que David y Vanessa sabían. Regresarían a la orilla, llamarían a las autoridades, me reportarían como desaparecida en el mar, actuarían como la familia afligida mientras ejecutaban los documentos legales que habían preparado. Pero aquí está el secreto de estar supuestamente muerta. Te da opciones que nunca tuviste cuando estabas viva. Voy a dejar que piensen que ganaron, dije, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. Y luego los voy a destruir. Jacobo sonrió por primera vez desde que me había sacado del agua. Ese sí que suena a un plan en el que vale la pena ayudar. Saúl nos dejó en un pequeño muelle en una caleta que nunca antes había visto. Jacobo conocía a una mujer allí que tenía una pequeña posada con encanto. No hacía preguntas, solo aceptaba efectivo. La señora Chan, una mujer de unos 70 años, de aspecto rudo, que me vio desaliñada y de inmediato empezó a calentar sopa, ni siquiera pestañeó cuando Jacobo le explicó que necesitaba un lugar donde quedarme sin registro por un tiempo. Cariño, he estado a cargo de este lugar por 30 años, dijo, sirviendo caldo de pollo en un tazón. He visto a gente huyendo de todo tipo de cosas. Mientras no traiga violencia a mi puerta, es bienvenida. Esa noche, mientras David y Vanessa presumiblemente estaban presentando reportes a la policía sobre su madre trágicamente desaparecida, yo me senté en la cocina de la señora Chan, con ropa prestada y planeando su caída. Jacobo había aceptado ser mis ojos y mis oídos. Su barco se utilizaba legalmente para charters de pesca, lo que significaba que a menudo estaba cerca de la marina donde David tenía el yate. Podía monitorear sus movimientos, escuchar sus conversaciones, incluso hacer algo de investigación por su cuenta. Lo que no entiendo,
dije, sorbiendo mi tercera taza de café. ¿Cómo planeaban hacer esto legal? Incluso si yo moría accidentalmente, hay procedimientos, investigaciones. Eso es lo que a mí también me ha molestado, estuvo de acuerdo Jacobo. Tenían que tener algo más. Alguien de adentro. Esa noche, hice una lista de todas las personas que habían tenido acceso a mi información financiera desde que Roberto había muerto. Mi abogado, mi contador, mi asesor financiero, los gerentes del banco, los oficiales del fideicomiso. Alguien había estado alimentando a David y Vanessa con información ayudándolos a planear esto, y yo iba a averiguar quién. Pero primero, necesitaba saber exactamente qué historia estaban contando sobre mi desaparición. La señora Chan tenía una computadora vieja con internet y pasé horas leyendo reportes de prensa sobre el trágico accidente de navegación que le había quitado la vida a la viuda del destacado empresario Roberto Harrison. Los artículos pintaban un cuadro de una familia en duelo, lidiando con el declive mental de una mujer mayor. Citaban a David extensamente, hablando sobre mi confusión y problemas de memoria en los meses recientes. Aparentemente, Vanessa había llorado a los reporteros por lo preocupados que estaban por mi seguridad. Incluso habían incluido una foto. Yo en la fiesta de cumpleaños de David el año pasado, luciendo un poco desorientada mientras sostenía una copa. Recordaba ese momento. Estaba confundida porque nadie me había dicho que era una fiesta sorpresa. Había llegado a lo que creí que era una cena familiar tranquila para encontrar a 20 extraños en la que solía ser mi casa. Pero en la foto solo me veía perdida y mayor, exactamente la imagen que querían proyectar. La esquela ya estaba en línea. Margarita Harrison, amada madre y abuela, falleció en un trágico accidente de navegación mientras disfrutaba de un paseo con su devota familia. Asá. En lugar de flores, la familia solicita donaciones a la Asociación de Alzheimer. Incluso en la muerte, estaban manipulando la narrativa de mi supuesto deterioro mental. ¡Bastardos!, murmuré, cerrando la laptop. La señora Chan levantó la vista de su tejido. ¿Planeando algo especial para ellos? Oh, sí, dije. Algo muy especial, en verdad. El funeral fue sorprendentemente bien concurrido para alguien que supuestamente estaba muriendo de demencia. Lo observé desde el otro lado del panteón a través de unos binoculares que Jacobo había prestado de su equipo de pesca, escondida detrás de un cobertizo de mantenimiento que me daba una vista perfecta del evento. David no había escatimado en gastos. Un ataúd de lujo, vacío, por supuesto, elaborados arreglos florales, un programa profesional con mi foto en la portada. Él y Vanessa estaban al lado de la tumba, vestidos de negro perfectamente coordinados, aceptando las condolencias de amigos, socios de negocios y personas que apenas reconocía. Lo que más me impactó fue lo genuinamente tristes que se veían algunos de los dolientes. Mi vecina, Leonor, estaba llorando abiertamente. Mis amigas del club de lectura habían venido. Incluso el doctor Prieto, quien manejó mi cirugía de cadera, estaba allí, con semblante sombrío. Esa gente de verdad se preocupaba por mí, y David y Vanessa estaban aceptando su simpatía, sabiendo perfectamente que yo estaba viva. ¿Ves algo interesante?, susurró Jacobo agachándose a mi lado. Además de la actuación digna de un Oscar de mi hijo, mira quién no está. Jacobo ajustó sus propios binoculares. ¿Cómo quién? Mi asesor financiero, Ricardo Bárcenas. Mi abogada,
Patricia Valencia. Mi contador, Miguel Torres. Bajé los binoculares, las piezas encajando en su lugar. Las personas que normalmente estarían en el funeral de una clienta que vale 54.000 millones de pesos no se ven por ninguna parte. Tal vez están ocupados con los asuntos de la herencia. Tal vez, o tal vez no pueden ver a la gente a los ojos mientras son parte de este plan. Después del servicio, vi a David y Vanessa codearse con la gente como políticos, estrechando manos, aceptando abrazos, actuando a la perfección. Pero también noté lo rápido que alejaban a la gente cuando alguien empezaba a hacer preguntas detalladas sobre mis últimos días. Esa tarde, Jacobo me llevó de regreso a la posada de la señora Chang en su camioneta, tomando una ruta indirecta para evitar cualquier encuentro casual. Llevaba oficialmente muerta 4 días y empezaba a entender las ventajas únicas de mi situación. Necesito entrar a mi antigua casa, le dije mientras llegábamos a la entrada de la posada. Eso parece peligroso. Seguramente se están quedando ahí, ¿no? ¿Qué? Según los registros públicos de la propiedad que revisé esta mañana. Ellos mantuvieron su propia casa. La mía ha estado vacía desde que me mudé al condominio el año pasado. Saqué una hoja de papel donde había estado tomando notas. Pero aquí está lo interesante. Alguien ha estado pagando los servicios, la electricidad, el agua, la calefacción. Alguien la está manteniendo. ¿Por qué harían eso si nadie vive ahí? Buena pregunta. Clímede, creo que es momento de que lo averigüe. Esa noche, Jacobo me dejó a 3 cuadras de mi antigua casa en la colonia Roma Norte, la casa donde había vivido con Roberto por 35 años, criado a David, sido anfitriona de incontables cenas y celebraciones de fin de año. La casa que le había cedido a mi hijo porque pensé que la familia significaba algo. Era después de la medianoche, y la calle estaba en silencio, excepto por algún coche que pasaba ocasionalmente. Todavía tenía mi llave. David nunca había pensado en pedírmela. Me deslicé hacia la puerta trasera como una delincuente que se metía a su propia casa. La casa se sentía diferente, no vacía, pero sí equivocada de alguna manera. Me abrí camino por las habitaciones conocidas usando la linterna que Jacobo me había dado, teniendo cuidado de evitar las ventanas que daban a la calle. Los muebles de la sala estaban cubiertos con sábanas, pero pude ver que habían agregado nuevas piezas caras, un sofá de piel que costaba más que los coches de la mayoría de la gente, un centro de entretenimiento que definitivamente no estaba allí cuando yo vivía. En la cocina, el refrigerador estaba surtido, no con los básicos que uno guardaría en una casa que visita ocasionalmente, sino con comida fresca, comida cara, queso importado, vegetales orgánicos, el tipo de artículos premium que sugerían una ocupación regular. Pero fue en la oficina, el antiguo estudio de Roberto, donde encontré lo que realmente buscaba. El escritorio estaba cubierto con documentos, papeles legales, estados financieros y lo más incriminador de todo, una línea de tiempo detallada de lo que llamaban el Proyecto Margarita. Mi propio nombre convertido en una clave para mi eliminación. Fotografié todo con la cámara desechable que Jacobo me había dado, mis manos temblando de rabia mientras leía sus planes. Habían estado trabajando en esto por más de 1 año, documentando cuidadosamente lo que afirmaban que eran señales de mi deterioro mental. Citas médicas donde me habían entrenado para parecer confundida. Situaciones sociales donde me habían hecho quedar como desorientada. La foto de la fiesta de cumpleaños en el periódico. Deliberadamente no me dijeron que era una fiesta sorpresa.
y luego capturaron mi reacción confundida. El error con mis medicamentos que tuve hace 3 meses y que me llevó a la sala de urgencias. Ellos habían cambiado mis frascos de prescripción. Cada momento de confusión, cada instancia en la que me había visto desequilibrada o olvidadiza había sido cuidadosamente orquestada y documentada como evidencia de demencia. Pero el documento más escalofriante era una carta de alguien firmada solo como MT, aparentemente uno de sus cómplices. La línea de tiempo necesita ser acelerada. Margarita ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre los documentos de poder notarial. Si sospecha y acude a un abogado independientemente, todo se desmoronará. Recomiendo pasar a la fase 3 en las próximas 2 semanas. Línea de tiempo según la muerte. Estaba fotografiando el último documento cuando escuché la puerta de un coche cerrarse afuera. Las luces de los faros barrieron las ventanas delanteras y escuché voces que se acercaban a la puerta principal. David y Vanessa regresaban a casa de su actuación de duelo. Rápidamente recogí mis cosas y me dirigí a la puerta trasera, pero pude escuchar su conversación mientras entraban. ¿Crees que la mujer de Prieto se la creyó? Estaba llorando demasiado como para pensar con claridad. Además, ¿qué va a investigar? Mamá se cayó de un barco. ¿Y qué hay del testamento? ¿Cuánto tiempo? La apertura del juicio sucesorio es el lunes. MT dice que tendremos acceso completo a las cuentas, en un máximo de 6 semanas. Me deslicé por la puerta trasera y hacia el jardín, con el corazón latiendo a 1000. Pero mientras me arrastraba a un lado de la casa hacia la calle escuché algo que me detuvo en seco. Un bebé llorando. Había un bebé en la que solía ser mi casa. David y Vanessa nunca habían mencionado tener un hijo, lo que significaba que había más en esta historia de lo que había imaginado. El bebé lo cambiaba todo. Mientras me agachaba detrás de los rosales que había plantado hace 20 años, escuchando el sonido de un bebé llorando en mi antigua casa, me di cuenta de que esto no era solo sobre mi dinero. Esto era sobre algo mucho más grande. Jacobo me recogió en la esquina 15 minutos después y yo seguía temblando cuando me subí a su camioneta. Parece que vio un fantasma, dijo. Peor, vi a mi reemplazo. Le conté sobre el bebé, sobre los documentos, sobre el misterioso MT que parecía estar orquestando todo. ¿Un bebé? Repitió Jacobo lentamente. Nunca mencionaron tener un hijo. Nunca. Rolly siempre dijo que él y Vanessa no estaban listos para tener hijos. Han demasiado enfocados en sus carreras. Confiscated, saqué mi cámara desechable. Necesito que estas fotos sean reveladas, pero no en cualquier lugar donde puedan tener conexiones. Jacobo conocía a un tipo en Boca del Río que tenía una tienda de revelado rápido que no hacía preguntas. Mientras esperábamos las fotos, nos sentamos en la camioneta de Jacobo, tomando café de una gasolinera y tratando de armar el rompecabezas. Entonces, han estado planeando esto por más de 1 año, dijo Jacobo, estudiando mis notas. Te han hecho parecer incompetente sistemáticamente, documentando todo, consiguiendo que alguien de tu equipo financiero los ayude. Y ahora hay un bebé involucrado, lo que significa que o han estado mintiendo sobre tener hijos o... Me detuve. Otra posibilidad se me había ocurrido. O el bebé no es de ellos. ¿Qué quieres decir? Piénselo. Si han estado planeando robar mi fortuna, querrían asegurarse de tener un heredero legítimo. Alguien que herede todo si algo le sucediera. Pero necesitarían un niño con el linaje adecuado,
la reclamación legal correcta. Jacobo me miró con preocupación. ¿Cree que robaron un bebé? Creo que hicieron algo. Y creo que MT, sea quien sea, es la clave para entender que ni las fotos fueron devastadoras cuando las revelamos. Evidencia clara de su conspiración de un año. Completa con líneas de tiempo, reportes médicos falsos y proyecciones financieras que mostraban cómo planeaban gastar mi dinero. Pero la foto más perturbadora era la última. Un certificado de nacimiento que casi no veo, escondido debajo de otros papeles. Bebé Harrison, nacido hace 3 semanas. Madre, Vanessa Harrison. Padre, David Harrison. Pero yo había estado con Vanessa solo 4 días antes en ese yate. Definitivamente no se estaba recuperando de haber dado a luz. Este certificado de nacimiento es falso, le dije a Jacobo. Completamente fabricado. Entonces, ¿de quién es el bebé? Esa noche no pude dormir. Me quedé en la habitación de huéspedes de la señora Chan, mirando al techo y pensando en todo lo que había aprendido. Mi hijo y mi nuera habían pasado más de 1 año destruyendo sistemáticamente mi reputación, planeando mi asesinato y falsificando documentos para robar mi fortuna. Y ahora tenían un bebé cuya existencia estaban escondiendo del mundo. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Voy a volver, le dije a Jacobo durante el desayuno. Pero no a la casa, voy a seguirlos. Eso es extremadamente peligroso, Margarita. No lo harán, porque hasta donde ellos saben, soy comida para peces. Extendí un mapa local sobre la mesa de la cocina de la señora Chan. Mire, tienen que llevar al bebé a algún lado durante el día. Guardería, niñera, algo. Los bebés no desaparecen durante 8 horas, mientras sus padres se dedican a fingir que están de luto. Jacobo estudió el mapa con recelo. ¿Y qué espera encontrar? Abajo, sobre ese bebé, y con suerte, la identidad de MT. Piel, la señora Chan, que había estado escuchando en silencio mientras lavaba los platos, finalmente habló. Hay un investigador privado en la ciudad que me debe un favor. Profesional, discreto y muy bueno siguiendo a la gente sin que lo vean. No puedo involucrar a nadie más en esto, protesté. Cariño, dijo la señora Chan, secándose las manos en un trapo de cocina. Ya no puede manejar esto sola. Esta gente trató de matarla. No dudarán en intentarlo de nuevo si descubren que está viva. Tenía razón, por supuesto, pero contratar a un investigador privado requeriría admitir a más personas que no estaba realmente muerta. Significaba expandir el círculo de personas que conocían mi secreto. ¿Qué clase de favor le debe este investigador? La señora Chan sonrió misteriosamente. Del tipo en el que mi nieto no fue a la cárcel por algo estúpido que hizo cuando tenía 22 años. Se llama Daniel Cruz, ex policía, muy confiable y excelente para hacer que los problemas desaparezcan. Al mediodía, yo estaba sentada en la pequeña oficina de Daniel Cruz, encima de una taquería en el centro de Boca del Río, contando mi historia por 3ª vez en una semana. Daniel, de unos 50 años,
con el cabello prematuramente gris y la clase de ojos alertas que no se pierden de nada. Así que quiere que siga a su hijo y a su nuera, averigüe sobre este misterioso bebé e identifique a su cómplice, resumió él después de que terminé. Así es. ¿Y con qué me va a pagar? Porque según los periódicos, todos sus activos están congelados en lo que se resuelve el juicio sucesorio. Saqué un sobre que había preparado antes. Efectivo. Pochet. Tenía algo de dinero de emergencia escondido en una caja de seguridad que David no conoce. Roberto siempre insistió en que mantuviéramos fondos líquidos disponibles para emergencias. Revisó los billetes, suficientes para cubrir 2 semanas de vigilancia, y asintió. Necesitaré fotos de los objetivos y cualquier dirección donde puedan estar quedándose. Le di todo lo que tenía, incluyendo las fotos de mi allanamiento en la casa. Daniel las estudió con cuidado, prestando especial atención a los documentos con la misteriosa firma MT. Esta letra me parece familiar, dijo, sacando una lupa. Es profesional, pero con algunas características distintivas. ¿Le importa si la busco en algunas bases de datos? Haga lo que necesite hacer. Una cosa más, dijo Daniel mientras yo me preparaba para irme. Si estas personas son tan peligrosas como dice, necesitamos un protocolo de seguridad. Usted se comunica conmigo cada 12 horas. Si no tengo noticias suyas, llevo todo a la policía. Estuve de acuerdo, aunque esperaba que no llegáramos a eso. Mientras menos involucramiento oficial, mejor. Al menos hasta que entendiera exactamente lo que David y Vanessa habían hecho. Esa tarde, regresé con la señora Chan y esperé. Y planeé, porque ahora tenía ayuda. Ayuda de verdad. Ayuda profesional. Y en menos de 24 horas, sabría exactamente quién había tratado de matarme y por qué. Daniel Cruz valió cada centavo que le pagué. Para el final del segundo día, tenía más información sobre las actividades de David y Vanessa de lo que yo había aprendido en meses de vivir con ellos. Su hijo ha estado muy ocupado desde que usted supuestamente murió, dijo Daniel, esparciendo fotografías sobre la mesa de la cocina de la señora Chan. Múltiples reuniones con abogados, 2 visitas al banco y 3 viajes separados a una clínica privada en la Ciudad de México. La clínica, Servicios Reproductivos Whitmore. Muy exclusiva, muy cara y muy discreta. Danai señaló una foto de David y Vanessa entrando en un moderno edificio de cristal. Y se especializan en acuerdos de maternidad subrogada para clientes ricos que quieren mantener la privacidad. Las piezas estaban encajando en su lugar y la imagen que formaban me revolvió el estómago. ¿Compraron un bebé? Eso parece. Y no cualquier bebé. Específicamente solicitaron un recién nacido que pudiera pasar por su hijo biológico. Según mi contacto en Whitmore, los arreglos se hicieron hace 8 meses, pagados en efectivo con instrucciones de que el certificado de nacimiento fuera preparado de antemano. La señora Chan se sentó con 3 tazas de café y se unió a nosotros en la mesa. Clanglanearon tu muerte. Compraron un bebé para que heredara tu fortuna y tuvieron a alguien de tu equipo financiero ayudándolos. Sobre eso, dijo Daniel sacando otra foto. Creo que encontré a MT. Esa foto mostraba a una mujer de unos 40 años, con el cabello pelirrojo corto y un portafolio costoso, estrechando la mano de David afuera de un despacho de abogados en el centro. Me parecía familiar, pero no podía recordarla.
Miranda Torres, continuó Daniel, socia del despacho Morrison Torres y Asociados. Se encargan de la planificación patrimonial para varias familias prominentes de la Ciudad de México. Torres, repetí. Espera, Miguel Torres es mi contador. ¿Son parientes? Son esposos. Y aquí es donde se pone interesante. Ado construyendo discretamente una cartera de clientes de personas mayores ricas con relaciones familiares tensas. Se especializa en lo que ella llama planificación de transición familiar. Quiere decir asesinato, dijo la señora Chan sin rodeos. Que quiero decir que ella crea marcos legales que permiten a las familias tomar el control de los activos mientras la persona mayor aún está viva, usando afirmaciones de incompetencia, demencia o capacidad disminuida. Lo ha hecho al menos 6 veces en los últimos 3 años. Daniel esparció más fotos. Tomas de vigilancia de Miranda Torres reuniéndose con diferentes familias, entrando a varios despachos de abogados, visitando lo que parecían ser clínicas privadas. Está manejando toda una operación. Encuentra a personas mayores ricas con parientes codiciosos. Ayuda a orquestar evidencia de declive mental. Proporciona cobertura legal para transferencias de activos y se lleva una parte sustancial de la herencia. Y si la persona mayor se niega a cooperar o sospecha, tienen accidentes, percances en barcos, caídas por las escaleras, sobredosis de medicamentos. A León, siempre trágicos, siempre plausiblemente accidentales y siempre económicamente convenientes para la familia sobreviviente. Me sentí enferma. Esto no era solo sobre mi dinero, era sobre una operación sistemática dirigida a adultos mayores vulnerables. ¿A cuántas personas ha matado? A ninguna que pueda probar. A las que sospecho, al menos 12 en los últimos 5 años. Es muy buena cubriendo sus huellas y solo trabaja con familias que pueden proporcionar explicaciones alternativas plausibles para las muertes de sus parientes. Tenemos que detenerla. Lo haremos. Pero primero necesitamos entender exactamente qué han puesto en marcha su hijo y su nuera. Porque según mis fuentes, ayer presentaron los documentos preliminares del juicio sucesorio. Daniel sacó una carpeta legal. Están reclamando que usted murió sin un testamento válido, lo que los haría sus únicos herederos. También afirman que cualquier documento de planificación patrimonial existente es inválido porque se firmó mientras usted era mentalmente incompetente. Pero yo tengo un testamento. Uno muy específico y detallado, que se actualizó hace solo 2 años. Lo sé. Encontré. Daniel abrió la carpeta y sacó un documento familiar. Era mi testamento, con lo que parecía ser mi firma al final. Pero el texto era completamente diferente de lo que recordaba haber firmado. Lo reemplazaron, susurré, escaneando el documento falsificado. Esto le deja todo a David, con provisiones para cualquier futuro hijo que pueda tener, incluido el bebé que acaban de adquirir a través de Servicios Reproductivos Whitmore. Me levanté y caminé hacia la ventana de la señora Chan, mirando al océano. Hace una semana yo había sido una viuda en duelo tratando de mantener una relación con mi única familia. Ahora era una víctima de asesinato que había sobrevivido a su propio intento de muerte, descubriendo que mi hijo era parte de una empresa criminal más grande que se aprovechaba de las personas mayores. Hay algo más, dijo Daniel suavemente, sobre el bebé. Me di la vuelta para mirarlo. La madre biológica era una chica de 17 años,
llamada Sarah Collins. Huyó de un estado del norte, sin familia, sin sistema de apoyo. Miranda Torres la encontró en un albergue y le ofreció $900,000, 900,000 pesos, para llevar a un bebé para una pareja amorosa que no podía tener hijos. ¿Dónde está ella ahora? La expresión de Daniel era sombría. Según los registros médicos, murió por complicaciones durante el parto. Pero hablé con una enfermera de Whitmore, que recuerda a Sarah, una chica sana, sin factores de riesgo, un embarazo normal hasta el día en que dio a luz. La implicación flotó en el aire como humo. La mataron, dije. Pero que sí. Pero no puedo probarlo todavía. Daniel recogió sus fotos. Lo que sí puedo probar es que su hijo y su nuera son parte de una organización criminal que ha estado asesinando sistemáticamente a personas mayores por su dinero. Y mañana por la mañana se reunirán con Miranda Torres para finalizar la transferencia legal de sus activos. Me volví a sentar, mi mente acelerada. En la oficina de Torres, en el centro de la ciudad, a las 10 de mano. Miré a la señora Chan, luego a Daniel, luego a las fotos esparcidas sobre la mesa que mostraban a mi hijo estrechando la mano de una criminal profesional. Entonces, supongo que es hora de que Margarita Harrison resucite. La parte más difícil de planear tu regreso de entre los muertos es decidir qué audiencia se lleva la sorpresa primero. Podría confrontar a David y Vanessa en privado, dándoles la oportunidad de explicarse, pero eso suponía que merecían una explicación. O podría hacer pública mi resurrección, dejando que descubrieran que estaba viva de la misma manera que el resto del mundo. Elegí la opción 3, un hostigamiento estratégico. ¿Quiere qué? Preguntó Daniel cuando le expliqué mi plan. Quiero que sepan que estoy viva, pero que no sepan cuánto sé de su operación. Quiero que estén asustados, desequilibrados, cometiendo errores. La señora Chan asintió con aprobación. Guerra psicológica. Me gusta. El plan era simple, pero efectivo. Mientras David, Vanessa y Miranda Torres estuvieran en su reunión en el centro de la ciudad, repartiéndose mis activos, yo haría que mi presencia se sintiera de maneras más sutiles. Daniel había descubierto que estaban manteniendo al bebé en la casa de David durante el día, con una enfermera privada, que había sido contratada a través de una de las empresas fachada de Miranda Torres. La enfermera, una mujer llamada Carla Pérez, no tenía idea de que estaba cuidando a un bebé que había sido, en esencia, comprado a través de la muerte de su madre adolescente. Carla es una buena persona, me aseguró Daniel, después de revisar sus antecedentes. Es madre soltera, tiene un título en enfermería, un historial limpio. Probablemente cree que está ayudando a una familia legítima con el cuidado de su hijo. Entonces, merece saber la verdad. Esa mañana, mientras David y Vanessa estaban en el centro borrándome legalmente de la existencia, me paré en el porche principal, de la que solía ser mi casa, y toqué el timbre. Carla Pérez era más joven de lo que esperaba, tal vez de 35 años, con ojos cansados y una calidez genuina. Abrió la puerta sosteniendo un biberón y vistiendo una bata de trabajo cubierta de dibujos animados. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Hola, Carla. Undermined, mi nombre es Margarita Harrison.
Creo que usted está cuidando a mi nieto. El color se le fue de la cara. Conocía ese nombre. Había estado en todas las noticias durante la última semana. La viuda adinerada que había muerto en un accidente de navegación. ¿Usted está muerta? Sí, he estado leyendo sobre eso. Una historia fascinante, aunque no del todo precisa. Sonreí suavemente. ¿Puedo pasar? Creo que necesitamos hablar. Carla se hizo a un lado, todavía mirándome como si realmente fuera un fantasma. ¿Pero usted murió? Ombú. Los periódicos, las noticias. Su hijo dijo... Carlas dijo muchas cosas al parecer, no todas ciertas. La seguí hasta la sala, mi antigua sala, donde un bebé estaba sentado en un asiento rebotador balbuceando contento. «Oh», respiré, viendo al bebé por primera vez. «Oh, qué cosa tan hermosa». Kenber era perfecto, tal vez de 3 semanas, con cabello oscuro y ojos serios. Estaba usando un atuendo costoso y la habitación a su alrededor estaba llena de equipo de bebé de alta gama que debió haber costado miles de pesos. «¿Cómo se llama?», le pregunté, acomodándome en una silla junto al asiento. «Bebé Harrison», dijo Carla automáticamente, y luego se corrigió. «Quiero decir, dijeron que su nombre iba a ser Roberto Jr., como su abuelo, pero todavía no se deciden». «No se han decidido porque no lo conocen lo suficientemente bien como para nombrarlo», dije suavemente. «Porque no es realmente su bebé, ¿verdad?». Carla se sentó pesadamente en el sofá. «No entiendo lo que está pasando. Se supone que usted está muerta. Y David y Vanessa se supone que son padres en duelo, que necesitaban ayuda con su recién nacido mientras lidiaban con asuntos familiares. Carla, necesito que me escuche con mucho cuidado. Este bebé no es el hijo biológico de David y Vanessa. Iñe. Y si David y Vanessa se salen con la suya, él crecerá pensando que son sus padres, sin saber nunca que su verdadera madre murió para darle la vida. Documente todo lo que pueda. Sobre cómo lo tratan, lo que le han dicho, quién más ha estado involucrado. Y luego quiero que me ayude a asegurarme de que este bebé crezca sabiendo la verdad sobre de dónde viene. Carla se secó los ojos y asintió. Su verdadero nombre debería ser Roberto Sarah Harrison, por su abuelo y su madre biológica. Eso es perfecto. Pasé 1 hora con Carla y el bebé Roberto Sarah tomando fotos, documentando la configuración en mi antigua casa y explicando lo que sucedería después. Carla accedió a seguir cuidando al bebé mientras reunía evidencia en secreto y me mantenía informada sobre las actividades de David y Vanessa. «Volverán alrededor del mediodía», me dijo mientras yo me preparaba para irme. Siempre vuelven a casa para almorzar, para revisarlo, hacer llamadas telefónicas, ocuparse de sus negocios. Perfecto. Para entonces ya habrán recibido mi primer mensaje. Mientras yo estaba hablando con Carla, Daniel había estado ocupado en el centro. Se había estacionado frente al edificio de oficinas de Miranda Torres, con un teleobjetivo, tomando fotos de David y Vanessa. Entrando al edificio, reuniéndose con Torres, estrechando las manos sobre lo que pensaban que era mi certificado de defunción legal. Pero el verdadero regalo fue lo que Jacobo había entregado en el despacho de su abogada mientras estaban en la reunión. Había escrito una nota simple en una elegante papelería. «Queridos David y Vanessa, los informes de mi muerte han sido grandemente exagerados. Necesitamos hablar. Con amor, mamá. Postdata. Saluden de mi parte al pequeño Roberto Sarah. Es hermoso». La nota fue entregada por un mensajero a las 11:47 am. Mientras todavía estaban en la oficina de Torres finalizando el papeleo del juicio sucesorio,
Según Daniel, que observaba desde el otro lado de la calle, los tres salieron corriendo del edificio a los pocos minutos de recibir la nota, sus caras pálidas de pánico. La guerra psicológica había comenzado. Y esa tarde, cuando regresaran a la que fue mi casa, esperando encontrar su cómoda conspiración intacta, iban a descubrir que su supuesta víctima muerta había estado muy ocupada en verdad. Porque no solo estaba viva, estaba enojada, estaba armada con evidencia y estaba lista para la guerra. Estaba sentada en mi sillón favorito, el que Roberto me había comprado para nuestro 20º aniversario, cuando David y Vanessa regresaron a casa de su reunión con Miranda Torres. Me había posicionado para ser lo primero que vieran al entrar por la puerta principal de lo que solía ser mi casa. La mirada en sus caras valió 6 días en el océano Atlántico. «Anola, queridos», dije agradablemente sin levantarme. «¿Cómo estuvo su reunión?» «Espero que no hayan firmado nada importante mientras yo no estaba». Vanessa gritó. De verdad, gritó como si hubiera visto su peor pesadilla hacerse realidad, que supongo que así era. David solo se quedó allí con la boca abierta, aún sosteniendo sus llaves, mirándome como si pudiera desaparecer si parpadeaba con la suficiente fuerza. ¿Sorprendidos?, pregunté. Debo decir que los reportes de mi muerte fueron terriblemente prematuros, aunque disfruté leyendo mi propia esquela. ¿Donaciones a la Asociación de Alzheimer? ¿En serio? Fue un bonito detalle. Carla apareció desde la cocina cargando al bebé Roberto Sara. Había estado esperando en la parte trasera de la casa como habíamos planeado, lista para presenciar lo que fuera que sucediera a continuación. La señora Harrison me pidió que trajera al bebé, dijo Carla nerviosamente. Quería conocer a su nieto como es debido. Ointman. ¿Su nieto? Vanessa encontró su voz, aunque salió como un graznido. Carla, esta mujer es... Estoy muerta, ayudé. Sí, ya lo vimos. Resulta que ahogarse es más difícil de lo que parece, especialmente cuando hay gente buena alrededor para sacarte del agua. David finalmente logró hablar. Mamá, pensamos que la Guardia Costera buscó escombros, no sobrevivientes. Es curioso cómo funciona eso cuando nadie reporta a una persona desaparecida en el mar. Acepté al bebé de Carla, acomodándolo cómodamente en mis brazos. Hola, pequeño Roberto Sara. Soy tu verdadera abuela, no la clase de persona que intenta comprarte con dinero manchado de sangre. Su nombre no es Roberto Sara, espetó Vanessa, recuperando algo de su compostura. Su nombre es el que nosotros decidamos ponerle, porque es nuestro hijo. ¿Lo es? Miré al bebé que me devolvía la mirada con esos ojos serios. Dime, Vanessa, ¿cuándo exactamente diste a luz? Porque hace 4 días en ese yate ciertamente no parecías alguien que había dado a luz hacía 3 semanas. El nacimiento fue privado. Sí, estoy segura de que fue muy privado. Tan privado que la madre real murió durante el parto bajo circunstancias misteriosas. Los miré a ambos. ¿Sabían que su nombre era Sarah Collins? 17 años, sin familia que hiciera preguntas cuando desapareció. El silencio en la habitación era ensordecedor.
Carla se ahogó, cubriéndose la boca con la mano. «Eso es imposible», dijo David. Pero su voz carecía de convicción. «Nunca lo haríamos». ¿Nunca qué? ¿Nunca conspirarían con Miranda Torres para montar una operación de bebés en el mercado negro? ¿Nunca envenenaría reputación de una mujer mayor para robar su fortuna? ¿Nunca empujarían a su propia madre de un yate y la dejarían morir? Me levanté lentamente, aún sosteniendo al bebé. ¿Qué parte exactamente nunca harían, David? Vanessa se recuperó primero. Su sorpresa se transformó en la fría astucia que había visto en el yate. Pruébalo. Puedes hacer todas las acusaciones que quieras, pero probar algo de esto es otro asunto completamente diferente. Oh, querida, dije, sonriendo por primera vez desde que habían entrado. Realmente no debiste decir eso. Carla, ¿te importaría llevar a Roberto Sara a su habitación para que tome su siesta? Pregunté, sin quitarles los ojos de encima a David y Vanessa. Los adultos necesitan tener una conversación. Después de que Carla se fue con el bebé, caminé hacia el manto de la chimenea donde David había puesto varias fotos de familia, ninguna de las cuales me incluía. Me di cuenta, dije. Siéntense. Mi voz llevaba la autoridad que una vez había dirigido al personal de la casa de Roberto. Ambos se sentaron, aún conmocionados. Déjenme decirles lo que he estado haciendo durante la última semana, mientras ustedes planeaban mi funeral y se repartían mis activos. Saqué una carpeta de Manila de detrás del cojín del sillón. He estado investigando y aprendiendo y documentando. Esparcí las fotografías que Daniel había tomado sobre la mesa de café. David y Vanessa reuniéndose con Miranda Torres, múltiples visitas a servicios reproductivos Whitmore, documentos financieros que mostraban los pagos en efectivo por el bebé. Esta es Miranda Torres, dije, señalando una foto. Ella se especializa en ayudar a familias como ustedes a acelerar sus herencias, a través de lo que ella llama intervención compasiva. En español claro, ella ayuda a parientes codiciosos a asesinar a personas mayores por su dinero. Eso es ridículo, dijo Vanessa. Clanks fotos con una creciente alarma. Sí, lo es, porque tengo documentación de al menos otros 6 casos donde Miranda Torres proporcionó cobertura legal a familias que querían a sus parientes mayores muertos. 6 otras familias que de repente tuvieron accidentes convenientes después de mostrar signos de declive mental que luego se probó que fueron inducidos artificialmente. Saqué otro juego de documentos. Como la señora Leonor Valencia, de 73 años, que se cayó por las escaleras de su propia casa 3 semanas después de que su hijo empezara a agregar sedantes a su té de la noche. Su hijo heredó unos cuantos millones de pesos. David se había puesto muy pálido. Mamá, te estás asustando con teorías de conspiración. O el señor Carlos Benítez, de 68 años, que murió en un accidente de coche después de que su hija convenciera a su médico de que su medicación necesitaba ser ajustada. Los miré directamente a los ojos. Estas no son teorías, hijo. Estos son asesinatos, y ustedes son parte de la misma operación. Nunca matamos a nadie, dijo Vanessa rápidamente. Incluso si lo que dice sobre esta mujer Torres es cierto, nunca lastimamos a nadie. ¿De verdad? ¿Qué hay de Sarah Collins? Silencio. ¿Qué hay de la chica de 17 años cuyo bebé compraron? ¿La chica que murió durante el parto bajo circunstancias sospechosas? ¿La chica cuya muerte les dio el heredero que necesitaban para justificar heredar mi fortuna? Eso no fue,
comenzó David, y luego se detuvo. ¿No sabían que Miranda Torres estaba manejando una operación de bebés en el mercado negro usando adolescentes vulnerables? ¿No sabían que esas chicas tenían el hábito de morir durante el parto? ¿No sabían que ustedes eran cómplices de asesinato? Saqué otro documento, el certificado de defunción de Sarah, que Daniel había obtenido a través de sus contactos. Ann Sarah Collins murió de lo que el forense llamó paro cardíaco inesperado durante el parto. Pero según la enfermera que estaba presente, Sarah estaba sana, joven y no mostraba signos de angustia hasta el momento en que dejó de respirar. Carla había regresado y estaba parada en la puerta escuchando todo. La misma enfermera, continué, que le dijo a mi investigador que Miranda Torres estuvo presente durante el parto y que ella personalmente administró lo que afirmó que era una medicación de rutina justo minutos antes de que Sarah sufriera un paro cardíaco. ¿Su investigador?, preguntó David débilmente. Oh, sí. ¿Creían que estaba manejando esto sola? Tengo un investigador privado, fotos de vigilancia, registros financieros, documentos médicos y testimonios de múltiples fuentes. Sonreí fríamente. También tengo algo más que podrían encontrar interesante. Caminé hacia lo que solía ser el escritorio de Roberto y abrí el cajón superior, sacando una pequeña grabadora digital. He estado grabando toda esta conversación, cada palabra que han dicho, cada admisión que han hecho, cada pieza de evidencia que han confirmado. Sostuve la grabadora. ¿Sabían que en el estado de Veracruz solo una de las partes necesita consentir en la grabación de una conversación? Vanessa se puso de pie de un salto. No puedes usar eso en un tribunal. Es trampa o algo así. Dad, es evidencia. Evidencia de conspiración, fraude y complicidad en asesinato. Los meterá a ambos en prisión por mucho, mucho tiempo. Diembre finalmente encontró su voz. ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? Reí, y no fue un dinero de vuelta. Quiero que ese bebé sea adoptado adecuadamente, por una familia que lo ame y le diga la verdad sobre su madre biológica. Quiero que Miranda Torres sea arrestada por la asesina serial que es. Y quiero que ambos pasen el resto de sus vidas recordando que intentaron asesinar a su propia madre por dinero. ¿Y si cooperamos?, preguntó Vanessa. Si cooperan, podría considerar no presentar cargos por intento de asesinato. Los cargos de fraude, conspiración y complicidad en asesinato ya no están en mis manos. Pero el intento de asesinato es mi decisión. Pero miré a los dos. Estas dos personas que habían compartido mi hogar, mi mesa, mis celebraciones familiares, que habían planeado mi muerte con la misma eficiencia casual que usarían para planear unas vacaciones. Tienen 24 horas para decidir. Eligieron mal. En lugar de confesar, en lugar de cooperar, en lugar de mostrar incluso un atisbo de remordimiento por intentar asesinarme, David y Vanessa decidieron doblar su apuesta. Lo descubrí a las 6 a.m. del día siguiente, cuando Daniel Cruz llamó a la posada de la señora Chan con una advertencia urgente. Se están moviendo rápido, dijo, sin preámbulos. He estado monitoreando sus comunicaciones y pasaron toda la noche al teléfono con Miranda Torres y con alguien más.
alguien a quien se referían como el limpiador. Instantáneamente me desperté. ¿Qué clase de limpiador? Hace que los problemas desaparezcan, permanentemente. Amica atarla de nuevo, y esta vez quieren asegurarse de que el cuerpo sea encontrado, para que no haya dudas sobre su muerte. La señora Chan, que había estado escuchando desde la cocina, de inmediato empezó a hacer llamadas. En 15 minutos, Jacobo Morales estaba en nuestra puerta, con su camioneta, y nos estábamos evacuando a una casa de seguridad que Daniel había arreglado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté, mientras conducíamos por la oscuridad antes del amanecer. No mucho. Canter. El limpiador que contrataron está volando desde la Ciudad de México esta mañana. Kepon. Según mis fuentes, se especializa en hacer que los asesinatos parezcan accidentes y tiene un índice de éxito perfecto. Kepon. Según mis fuentes, se especializa en hacer que los asesinatos parezcan accidentes y tiene un índice de éxito perfecto. Kepon. Nas, la casa de seguridad, era una pequeña cabaña en una isla privada, accesible solo por barco. Jacobo conocía al dueño, otro pescador, que le debía favores y no hacía preguntas. Llegamos justo cuando el sol salía sobre el Golfo de México. Kepon. ¿Asellar no parece naciado? Esto es una locura, dije, sentada en la mesa de la cocina de la cabaña, con una taza de café, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Kepon. Asellar no parece naciado. Mi propio hijo contrató a un asesino profesional para que me mate. Kepon. Asellar no parece naciado. La gente hace cosas terribles por dinero, dijo Jacobo con gravedad. La gente hace cosas terribles por dinero, pero no vamos a dejar que se salgan con la suya. Epon. Kepon. Daniel llegó una hora después con noticias más inquietantes. Daniel es peor de lo que pensábamos. Asellar no parece naciado. Asellar no parece naciado. Está manejando un esquema de asesinatos por herencia, cuando que tiene misma era ragio. Asellar no parece naciado. Es parte de una red más grande. Han estado atacando a personas mayores, adineradas, en todo el país por años. Esparció fotografías y documentos sobre la mesa. He identificado al menos 20 muertes sospechosas en los últimos 5 años. Todos adultos mayores ricos, todos con parientes codiciosos, todos catalogados como accidentales o muertes por causas naturales, a pesar de circunstancias que debieron haber activado investigaciones. ¿Cómo se están saliendo con la suya? Tienen gente dentro del sistema. Renses, detectives de la policía, jueces sucesorios. Navegué solo un negocio familiar. Esto es crimen organizado con un objetivo demográfico muy específico. La señora Chan, que había insistido en venir con nosotros a pesar del peligro, estudiaba las fotografías con una mirada aguda. A esta mujer de aquí, Dijo señalando una foto de vigilancia. la he visto antes. ¿Dónde? En el hospital donde soy voluntaria. On. Estuvo allí hace unos 6 meses haciendo preguntas sobre pacientes mayores que no tenían visitas de familiares. Dijo que era de algún tipo de agencia de servicios sociales. Daniel y yo intercambiamos miradas. Estaba buscando objetivos. Y ahora van por usted.
porque usted es la primera persona que sobrevivió a su operación y puede testificar sobre lo que hacen, dijo Jacobo. Entonces tenemos que asegurarnos de que mi testimonio sea escuchado antes de que tengan la oportunidad de silenciarme. Pasé el resto de esa mañana escribiendo todo, cada detalle de la traición de David y Vanessa, cada pieza de evidencia que habíamos reunido sobre la operación de Miranda Torres, cada nombre y fecha y transacción que podía recordar. Si algo me sucedía, al menos la verdad sobreviviría. Pero alrededor del mediodía, el teléfono de Daniel sonó con noticias que lo cambiaron todo. Encontraron al limpiador. Dijo después de terminar la llamada. Bosling en su habitación de hotel. Un solo disparo en la cabeza. Ejecución profesional. ¿Qué significa eso? Significa que Miranda Torres está limpiando la casa. Cualquiera que pueda conectarla con la red de asesinatos está siendo eliminado, incluyendo potencialmente a su hijo y a su nuera. El pensamiento de que David fuera asesinado debió haberme aterrorizado. En cambio, sentí una fría satisfacción que me sorprendió por su intensidad. Bien, dije. Que descubran lo que se siente ser traicionado por alguien en quien confiaban. Pero Jacobo estaba sacudiendo la cabeza. No lo entiende, Margarita. Si Torres está eliminando testigos, eso la incluye a usted. Y a ese bebé. Un bebé huérfano sin tutores legales. Es un cabo suelto que ella no puede permitirse. Se me heló la sangre. Ambique Roberto Sara. Ella también lo matará. Hará que parezca un accidente trágico, una fuga de monóxido de carbono, un incendio en la casa, enmity, algo que elimine la evidencia junto con el testigo. Me levanté tan rápido que derramé mi taza de café. Tenemos que ir a buscarlo. Es hado peligroso. Estarán vigilando su antigua casa, esperando que usted aparezca. Entonces supongo que tendré que darles lo que están esperando. El plan era simple, lo que lo hacía aterrador. Me rendiría a David y Vanessa. Dejaría que pensaran que habían ganado y confiaría en que Daniel y Jacobo estarían en posición de rescatarnos, a mí y al bebé Roberto Sara, cuando Miranda Torres apareciera para limpiar la casa. Este es el plan más estúpido que he oído en mi vida, dijo la señora Chan mientras nos preparábamos para regresar al continente. Es la única forma de salvar a ese bebé, respondí, revisando los dispositivos de grabación ocultos que Daniel me había dado, y de obtener suficiente evidencia para desmantelar toda la operación de Torres. Daniel había estado monitoreando las comunicaciones toda la mañana. Miranda Torres estaba conduciendo desde la Ciudad de México, planeando llegar a mi antigua casa por la noche. A David y Vanessa se les había dicho que me tuvieran allí, con vida, para que Torres pudiera interrogarme sobre lo que sabía antes de arreglar mi accidente final. ¿Creen que voy a cambiar mi vida por la del bebé?, le dije a Jacobo mientras su barco se acercaba al muelle en boca del río. No tienen idea de que he estado planeando esto durante días. Los dispositivos de grabación estaban escondidos por toda mi antigua casa, colocados por Carla Pérez mientras David y Vanessa estaban fuera haciendo sus arreglos con Torres. Carla también había posicionado cámaras en lugares estratégicos y se escondería en el sótano con el bebé Roberto Sara, lista para escapar por la vieja entrada de servicio si las cosas salían mal.
¿Segura de esto?, preguntó Jacobo mientras llegábamos al muelle. Strom, estoy segura de que si no hago esto, un bebé inocente morirá por la codicia de mi hijo. Eso no es algo con lo que pueda vivir. Caminé hasta la que solía ser mi puerta principal exactamente a las 6 p.m. Como estaba acordado, David me abrió, luciendo demacrado y asustado. «Mamá», dijo, y por un momento escuché a mi niño en su voz. El niño que había criado, amado y por el que había sacrificado. «Hola, David». «Estoy aquí como prometí». Vanessa estaba caminando por la sala, su compostura habitual completamente destrozada. «Ella estará aquí pronto», dijo sin mirarme. «Miranda Torres. ¿Quiere hablar con usted?» «Estoy segura de que sí». «Mamá», David comenzó y luego se detuvo. «Nunca quise que esto llegara tan lejos». «Pero dejaste que llegara», dije simplemente. «Dejaste que llegara tan lejos porque 54,000 millones de pesos valían más para ti que la vida de tu madre». Él no podía mirarme a los ojos. Miranda Torres llegó precisamente a las 7 p.m. Era más pequeña de lo que esperaba, una mujer pulcra y de aspecto profesional que podría haber sido la contadora o abogada de cualquiera, que supongo que era. «Señora Harrison», dijo agradablemente, extendiendo su mano como si estuviéramos en una fiesta. «Me alegra tanto que haya sobrevivido a su accidente. Tenemos mucho de qué hablar». «Estoy segura de que sí». Se sentó frente a mí en lo que solía ser mi propia sala, abrió un portafolio de piel y comenzó a hablar como si estuviéramos negociando un contrato de negocios. «Usted ha causado bastantes problemas a mis clientes», dijo. «David y Vanessa siguieron mis instrucciones con precisión y, sin embargo, aquí está usted, muy viva y aparentemente bien informada sobre asuntos que no le conciernen». «El asesinato me concierne, especialmente cuando es el mío. Ni prefiero pensar en lo que hacemos como aceleración de la planificación patrimonial, ayudando a las familias a acceder a herencias que de otro modo estarían atrapadas durante años en largos procesos sucesorios». Ella sonrió fríamente. «Proporcionamos un servicio valioso a personas que entienden que el tiempo es dinero». ¿Y a las personas mayores que matan? ¿Qué servicio les proporciona? Confusión y el miedo que vienen con el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Una muerte digna que permite a sus familias recordarlos como eran, no como se volvieron. La miré fijamente, asombrada por su habilidad para racionalizar el asesinato en masa. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas Moore? Ella consultó su portafolio como si revisara su agenda de citas. «Ni en los últimos 5 años, mis clientes y yo hemos resuelto con éxito 37 casos que involucran a personas mayores cuya existencia continuada estaba creando dificultades financieras y emocionales para sus familias. 37 asesinatos. Estaba confesando a 37 asesinatos como si fueran declaraciones de impuestos que había presentado. ¿Y planea hacerme a mí la número 38? Oh, señora Harrison, me temo que usted será la número 39. Tuvimos que resolver otro asunto más temprano hoy. Un caballero que se estaba volviendo demasiado curioso sobre nuestras operaciones». Ella sonrió. «Pero sí, desafortunadamente usted tendrá otro accidente, uno más permanente esta vez». «¿Y el bebé?» «Trágica fuga de monóxido de carbono. Estas casas viejas, ya sabe, los sistemas de calefacción defectuosos pueden ser tan peligrosos».
Miré a David y Vanessa que estaban sentados congelados en el sofá como maniquíes. ¿Esto es lo que querían? ¿No solo mi muerte, sino también la de un bebé inocente? Ninguno de los dos respondió. El bebé es un cabo suelto, continuó Torres con un tono de voz objetivo. Su existencia complica la estructura de la herencia y sus orígenes plantean demasiadas preguntas. Es mucho más simple eliminarlo ahora y afirmar que David y Vanessa son trágicamente padres sin hijos y necesitan el apoyo emocional que solo una riqueza significativa puede proporcionar. Fue entonces cuando sonreí por primera vez desde que ella había llegado. Señorita Torres, dije agradablemente, creo que hay algo que debería saber. ¿Y qué es eso? Está arrestada. Los agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz entraron por cada puerta simultáneamente, la frontal, la trasera, la del sótano e incluso por las ventanas. Habían estado escuchando cada palabra que Miranda Torres había dicho, grabando su confesión de 37 asesinatos y sus planes para cometer 2 más. Pan Miranda Torres, anunció la agente Sara Chayán. Queda arrestada por conspiración para cometer asesinato, fraude, abuso a adultos mayores y asociación delictuosa. Torres intentó correr. De hecho, se lanzó hacia la cocina, probablemente con la esperanza de escapar por la puerta trasera. Logró avanzar unos 2 metros antes de que 3 agentes la taclearan en mis antiguos pisos de madera. David y Vanessa simplemente se quedaron sentados en shock, mientras la agente Chayán les leía sus derechos. Margarita Harrison, dijo la agente Chayán, volviéndose hacia mí con una sonrisa. Eso fue extremadamente peligroso y muy bien hecho. Resultó que Daniel Cruz no era solo un investigador privado, era un exagente encubierto de la Fiscalía que había estado trabajando para investigar la red de abuso a adultos mayores que Miranda Torres había estado dirigiendo. Hemos estado siguiéndola durante 2 años, explicó la agente Chayán mientras la casa se llenaba de técnicos forenses. Pero era demasiado cuidadosa, demasiado lista. Nunca participaba directamente en los asesinatos. Siempre usaba intermediarios y se aseguraba de tener una negación plausible. Hasta hoy, dije. Hasta hoy, cuando confesó a 37 asesinatos mientras planeaba 2 más en un equipo de grabación federal. Carla Pérez subió del sótano cargando al bebé Roberto Sara, ambos ilesos. ¿Terminó?, preguntó. Terminó, le confirmé, tomando al bebé en mis brazos. Al menos la parte peligrosa terminó. La parte legal tomó meses. David y Vanessa fueron acusados de conspiración para cometer asesinato, fraude, abuso a adultos mayores y complicidad en el asesinato de Sarah Collins. Ambos aceptaron un acuerdo de culpabilidad. 25 años para David, 20 para Vanessa. Miranda Torres fue a juicio y fue declarada culpable de todos los cargos. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La red que había construido fue desmantelada a lo largo del año siguiente. Otros 17 conspiradores fueron arrestados, incluyendo forenses corruptos, abogados sucesorios y miembros de la familia que habían participado en los asesinatos. La investigación reveló que la operación había robado más de 200 millones de pesos de víctimas mayores en todo el país. Pero el resultado más importante fue el bebé Roberto Sara. Lo adopté legalmente con el pleno apoyo del juzgado familiar y la familia extendida de Sarah Collins, que fue encontrada viviendo en Canadá. Estaban agradecidos de que alguien estuviera dispuesta a criar al hijo de Sarah y a contarle la verdad sobre su valiente y joven madre que había tratado de darle una vida mejor.
Su verdadero nombre es Roberto Sarah Harrison, le expliqué a la jueza de familia. Sarah por su abuelo, Sarah por su madre Bioloa es la familia que lo amará y lo criará con la verdad sobre de dónde vino. Ragaz, unos 60 años, que había estado siguiendo el caso de cerca, sonrió. Creo que Sarah Collins estaría orgullosa de cómo terminó su historia. Ahora tengo 72 años, 5 años después, y Roberto Sarah es un niño extraordinario que sabe exactamente quién es y de dónde vino. Él sabe que su madre biológica era una valiente adolescente llamada Sarah, que quería que él tuviera una buena vida. Sabe que su padre y su madrastra adoptivos intentaron usarlo en un plan que le costó la vida a Sarah. Y sabe que a veces las personas que se supone que más te aman son de las que tienes que protegerte. La señora Chan todavía dirige su posada, aunque ha añadido una consultoría para ayudar a otras personas mayores que sospechan que sus familias podrían no tener sus mejores intereses en el corazón. Jacobo Morales todavía dirige sus charters de pesca, pero también se ha convertido en una especie de leyenda local por sacar a abuelas moribundas del Golfo de México. Y Daniel Cruz, el agente Cruz, todavía trabaja para la fiscalía, pero me envía tarjetas de Navidad todos los años con fotos de otras personas mayores cuyas vidas salvó. En cuanto a David y Vanessa, todavía están en prisión. David me escribe cartas a veces, tratando de explicar por qué hizo lo que hizo, pidiendo perdón, afirmando que fue manipulado por gente más inteligente que él. Yo no le escribo de vuelta. Porque esto es lo que aprendí durante mi semana como una mujer muerta. La familia no se trata de sangre, obligación o herencia. Se trata de aparecer cuando alguien te necesita, proteger a los vulnerables y elegir el amor sobre la codicia todos los días. Roberto, Sarah y yo tenemos esa clase de familia ahora. El tipo donde nadie es empujado de los barcos, nadie roba fideicomisos y nadie tiene que morir para que alguien más se haga rico. Es una familia mucho mejor que la que yo tuve. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Su voz es importante.